Segunda de Timoteo capítulo 2. Así dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra traducción dice que traza bien la palabra o que divide bien la palabra de verdad. Ya entendieron ustedes la frase dividir, ¿verdad? Creo que ya les quedó claro. Dividir significa aplique usted lo que le corresponde y lo que no le corresponde no lo aplique. Analice lo que es una tradición y analice lo que es espiritual y lo que es solamente una historia bíblica. No nada más se deje ir a lo primero que lee, sino usted debe ser un obrero aprobado de parte de Dios que divide, traza, discierne la palabra de verdad. Es importante entenderlo esto. Nos quedamos por ahí en el libro de Romanos, creo que lo analizamos, ¿verdad? Analizamos Romanos. ¿Quién fue el que escribió Romanos? ¿Recuerda? Un hombre llamado Tercio. Se recuerda, ¿verdad? Por ahí viene en Romanos 16, creo. Y el autor fue el apóstol Pablo. El escriba fue el hermano Tercio. Entonces, estamos viendo doctrinas erróneas. Hemos visto diversas doctrinas el domingo pasado. Analizamos, ¿qué doctrina fue la que analizamos? La del montanismo. Creada por un hombre llamado Montano. Ya vimos lo que es el dualismo de Marción, que representa que tenía dos dioses, uno bueno y uno malo, malo del Antiguo Testamento y bueno del Nuevo Testamento. Todo eso se denominó como una herejía por los padres apostólicos, siglo II, siglo III. Es importante entenderlo. Toda persona que dice que Dios mata, enferma, está cayendo en la herejía del dualismo de este hombre llamado Marción. Si se da cuenta, se canalizó como una herejía en esa época. Eso significa que en esta época todavía trasciende. Y muchos nos preguntaremos, ¿acaso Marción prevaleció su doctrina hasta ese tiempo a través de personas que continuaron con esa doctrina? No. Simple y sencillamente permanece lo que es el espíritu que influenció a Marción para decir que tenía un Dios malo, destructor. Ese mismo espíritu también influye y se manifiesta en personas en la actualidad. Se ha manifestado en los tiempos. Desafortunadamente, como les digo, cuando hablamos de una herejía o doctrina errónea o errada, no estamos juzgando o cuestionando la salvación de las personas. ¿Estamos de acuerdo? No podemos decir Marción fue un hereje y se fue al infierno, no, para que usted no lo catalogue como tal. Estamos diciendo Marción cometió este error, se denominó herejía, significaba que se opuso al evangelio de Jesucristo. Si se opuso al evangelio, se denominó como una herejía en los concilios de los primeros padres apostólicos. Por consecuencia, no podemos decir que este hombre se fue al infierno porque fue un hereje, no. Muchos que se contemplaron como herejes en esa época o en esta época incluso se van a ir al cielo. Entonces no estamos cuestionando la salvación, solamente estamos cuestionando herejías destructoras, como dijo el apóstol Pedro. ¿Recuerda? Creo que viene en la segunda de Pedro, si más no recuerdo. Mire, segunda de Pedro. Por ahí viene. O en la primera de Pedro. Vamos a la segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, dice el apóstol Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Toda herejía, como lo denominó el apóstol Pedro, herejías son destructoras. Toda herejía es destructora. ¿Por qué se denomina destructora? Por esto que dijo también ahí, dice que atraen para sí mismo destrucción repentina, es decir, murió alguien en un accidente. ¿Qué pasó? ¿Creía en Dios? Sí. ¿Amaba a Dios? Sí. Pero ¿cuál fue la situación por la cual murió en el accidente? Estaba introducido o creía una herejía destructora o destructiva. ¿Qué creía? Que de Dios venía tanto lo bueno como lo malo. Esa es una herejía. Y él creía que si le sucedía algo era porque Dios se lo quería llevar antes de tiempo. Por consecuencia, como creyó en esa herejía, Satanás se aprovechó de ahí y le quitó su vida en esta tierra. Y así sucesivamente usted va a encontrar herejías destructoras. Personas que a lo mejor creen que Dios es bueno, 100% bueno, pero caen en otro tipo de herejías. Algunos hermanos por acá en el norte del país, noroeste, creyeron en un tema donde creían o ponían, hacían a un Dios sexual, a un Dios padre que tenía a su esposa y tenía a su hijo. Creyeron eso. Eso se denominó herejía por allá en 1800. Y esa herejía prevaleció ahora hasta este tiempo. Y uno dice, algo que proviene de Dios, en primer lugar, permanece. Algo que proviene de Dios trae vida. Nunca va a traer muerte, ¿me entiende? Nunca va a traer independientemente de los ataques de Satanás, siempre Dios nos va a librar de la muerte. Entonces ya han muerto personas después de que aproximadamente entre 6 y 7 años ellos introdujeron la herejía al noroeste del país y han muerto personas ya a través de esa herejía. De repente se murió la esposa del baterista, conociendo que Dios era bueno, estando en palabra de fe, y de repente se muere la esposa del baterista. ¿Por qué se muere? Porque ellos cayeron en una herejía destructora. Entonces todo lo que viene a dañar o se opone al evangelio de Jesús viene a traer destrucción. Por eso es importante entender, nosotros como hijos de Dios, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, necesitamos entender y comprender este tipo de temas, porque a lo mejor no traerán mucha fe a su corazón, pero traen conocimiento para librarlos de la muerte, para librarlos de la enfermedad, ¿me entiende? Por eso estamos, no con la finalidad de criticar ni una religión, no es la finalidad nuestra. La finalidad es simplemente quitar del corazón de las personas y del conocimiento de ellos una herejía, con la finalidad de que no sean destruidos ni venga destrucción repentina, como dijo el apóstol Pedro. Entonces es importante que podamos entender esto. Están otras herejías como la que vimos también de los arrianos. Arrio fue este hombre, formalizó, se podría decir, una doctrina respecto a que Jesús solamente es una creación de Dios, y eso lo creen básicamente los testigos de Jehová en esta época. Herejía destructiva o destructora, sí destruye. La gente no puede nacer de nuevo si no entiende que Dios mismo vino y se manifestó en carne para morir por ellos. Realmente no hay un nuevo nacimiento espiritual. Entonces así sucesivamente vamos a estar viendo diferentes tipos de doctrinas erradas, erróneas, que a la vez en un momento dado en la historia se determinó que eran una herejía. Y como le digo, el término herejía, para otros nosotros somos herejes a lo mejor porque creemos en prosperidad, ¿verdad? O creemos en milagros. Para el pueblo de la iglesia bautista, cristianos, hijos de Dios, y se van al cielo cuando se van de esta tierra, para ellos nosotros somos... Si es posible, conéctelo acá para que no se esté moviendo.
están moviendo a lo mejor. Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado ahí nada más para que no lo estén moviendo los niños. Es importante entender esta situación. Regularmente les comenté el domingo pasado que el montanismo, este hombre llamado Montano más una de sus profetisas murieron, ¿qué? Ahorcados, algo así, ¿no? Entonces murieron oprimidos por Satanás, el diablo. Es importante entender que existen doctrinas que pueden desviarse del verdadero evangelio de Jesús. Ahora, algunos no lo hacen en su mal conocimiento, en su mala forma de querer hacer eso, sino a veces se hace por falta de conocimiento. Eso es lo que quiero que ustedes me comprendan. No lo hacen de mala fe, no lo hacen por dañar o por querer enseñar algo que si ellos saben que es herejía y lo siguen enseñando. No, lo hacen en buena fe y en amor lo hacen incluso. Sin embargo, esa doctrina errada les trajo destrucción. Usted va a encontrar en la mayoría de los casos las personas que están en hospitales, hospitalizados actualmente con una enfermedad incurable, regularmente los va a ver por algún error doctrinal que están en por una falta de conocimiento que están en ese lugar. Entonces todo tiene su consecuencia. Todo lo que sembramos, dice, mire, vamos a Gálatas, Efesios, y luego vamos a la carta a los Gálatas. Y dice así, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar o segará. Es importante entender. Dijo Jesucristo que las palabras que él hablaba eran espíritu, ¿verdad? Y vida. Pero las palabras que son espíritus también pueden venir palabras que sean espíritus que no vengan de Dios, porque la palabra es espíritu. Entonces podemos nosotros percibir alguna semilla, podemos recibir. ¿Qué semilla podemos haber recibido en nuestra niñez, adolescencia, a través de nuestros padres, abuelos, bisabuelos? Que una de las clásicas que a mí me enseñaba mi abuela era, no hagas esto porque Dios te va a castigar. O no hagas esto porque Dios te va a hacer esto. Entonces siempre teníamos un Dios destructivo. ¿De dónde lo aprendieron? No sabemos de dónde lo aprendieron. A lo mejor de alguna religión lo aprendió. Pero siempre se le echaban la culpa a Dios de todo lo malo que sucedía en la tierra. Dice Gálatas 6:7, no se engañen. ¿Qué entiende usted por engañar? A ver, ¿qué entiende por engañar? Y no se deja llevar por lo que la gente dice. Y no escuchar mentiras, como dicen. No se engañen. Y no te dejes escuchar por lo que la gente te dice. Entonces, al decirse no se engañen, en un léxico un poco más del vulgo, significa no se hagan sonsos, ¿verdad? Entonces, no se engañen. Dios no puede ser burlado así. No podemos burlarnos de Dios, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es decir, no podemos decir, Dios se llevó a mi familiar a corta edad. No, no se engañen. Dios no se lo llevó. El familiar de ustedes sembró mal y cosechó mal. Y luego dice el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Esa palabra corrupción se traduce también como destrucción repentina. Lo mismo que le leí en Pedro, lo mismo se traduce ahí. Corrupción significa destrucción repentina. Y luego dice, mas el que siembra para el espíritu, es decir, palabras de vida, entonces del espíritu cosechará vida. Fíjense, ¿se da cuenta? Y vida eterna. Entonces siempre las palabras de Dios, dice Proverbios capítulo 4, vamos a Proverbios, siempre
Las palabras de Dios traen vida, nunca van a traer muerte. Pero la palabra mal interpretada, tergiversada, como se la tergiversó Satanás al Señor Jesús, recuerda, en Lucas capítulo 4, que le dijo, lánzate de este lugar, que a sus ángeles Dios enviará para que te recojan, y no caiga tu pie en piedra, algo así, ¿no? Entonces, Jesús le contesta, ¿qué le contesta? No tentarás al Señor, tu Dios. Jesús siempre le contestó con lo que estaba escrito. Pero Satanás utilizó la Biblia mal enfocada. Y es importante entender esto. Vamos a Proverbios, que está después de los Salmos. Ahí vamos a encontrar una verdad muy importante. Proverbios capítulo 4. Dice el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Estamos hablando que es la palabra de Dios, ¿verdad? Mis palabras. ¿Por qué? Inclina tu oído a mis razones. ¿Por qué? No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Y aquí viene el por qué. ¿Por qué necesita usted guardar? ¿Por qué necesita de estar atento a las palabras de Dios? Inclinar su oído a las palabras de Dios. ¿Por qué? Aquí viene por qué. ¿Por qué debe guardarlas en su corazón? Y aquí viene el por qué. Porque son vida. Y no nada más son vida, sino también son medicina a todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo que la palabra de Dios es vida y medicina? Entonces, ¿por qué murieron tales personas de enfermedades incurables que se le llevaban en la iglesia todo el día? ¿Por qué se murió aquella persona que todos los días se lleva el sacristán de la iglesia? ¿Por qué se murió a corta edad? De mi pueblo allá, donde vive mi abuela, donde vive mi abuela, que vive en el Rosario, Sinaloa, en un pueblito llamado La Hacienda del Tamarindo. Ahí vivía mi abuela. Mi madre es originaria de ahí. Entonces, y mi padre Los Mochis, por eso nací en Los Mochis. Bueno, el caso es que en ese pueblito se murió el sacristán a corta edad. ¿Por qué se murió si se le iba en la iglesia? Era el que le ayudaba al curita a dar la hostia todos los domingos. ¿Por qué? Porque estaba en una doctrina errada y podríamos decir una herejía, ¿verdad? Y lo decimos con todo respeto para algunos que están todavía en ese tipo de doctrinas. Con todo el respeto lo decimos. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son vida. Si tú escuchas la palabra de Dios de enfrente, te debe dar vida. No les debe dar muerte. ¿Me entiende? No debe de dar muerte. Por eso dice el apóstol Pedro, hay herejías destructivas o destructoras. Y traen muerte repentina. Por eso estamos analizando, es tan importante este tema, importantísimo eso. Porque a lo mejor usted ya conoce esta verdad, pero muchos de internet no la conocen. Y van a salir y deben de salir de ese tipo de doctrinas erróneas, que no los van a llevar más que a una muerte prematura. No los van a llevar a vivir lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan abundancia. ¿Abundancia de qué? De todas las cosas que Dios provee. Bienes y riquezas, salud, bienestar familiar, que sus negocios prosperen y funcionen, que se vaya al cielo después de cuando se vaya a esta tierra. Todo eso trae el evangelio de Jesús. Entonces traen vida las palabras de Dios, ¿verdad? Y son medicina a sus cuerpos. ¿Por qué se murió de cáncer aquel ministro? ¿Por qué la esposa de él murió de cáncer? De un ministro de la iglesia presbiteriana, hermanos. Es muy triste. Vi ese video en internet y le hicieron una memoranza, no sé cómo se llame, con unos videos de la foto de la pastora. Y se ve muy bonito y muy triste al final que a su edad de unos 40 y tantos años se haya muerto. Dice, ¿por qué se murió? ¿Se fue al cielo? Sí, se fue al cielo. Pero se fue antes de tiempo porque estaba en una doctrina errada o errónea. ¿Tenía la salvación? Sí, pero no tenía la salud de su cuerpo. Y la palabra de Dios nos debe traer vida y medicina a nuestro cuerpo.
Dios proveyó todo, desde que nos trajo el Evangelio de Jesús, Él proveyó todo. Él no lo iba a sacar de las tinieblas de Satanás para traerlo a que usted conociera esta verdad a Jesucristo como su Señor. Él no lo iba a traer y lo iba a dejar pobre. Él no lo iba a traer y lo iba a dejar a expensas de que muriera de una enfermedad incurable. Él no lo iba a dejar abandonado. Él lo trajo para que entrara a su reino, y luego dice, dejó a su espíritu, para que a través de los dones de sanidades, milagros y fe usted tenga vida en sus cuerpos. ¿Entiende? Por eso es lo que vamos a ver el sábado. Usted va a ver cómo se mueven columnas, va a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en sus cuerpos, cómo personas con dolencias van a ser sanos, etcétera. Y lo más importante de todo es que hermanos en Cristo que no conocen estas verdades van a conocer estas verdades y van a ser libres de una muerte prematura. Entonces, las palabras de Dios, estamos de acuerdo que traen vida y medicina, ¿verdad? Si alguien está enfermo, el día de hoy va a sanar. Simple y sencillamente porque la palabra es medicina. Y Jesús es el sanador de ustedes. Hace más de 2000 años, Él cargó con la enfermedad, para que ustedes hoy reciban solamente lo que Él llevó y la enfermedad salga de sus cuerpos. Es tan sencillo como entender eso. Entonces, doctrinas erróneas es un tema muy importante. Vamos entonces a ver el día de hoy una doctrina nueva, pero al final se las digo. Son los apolinaristas, de un hombre llamado Apolinar. Él inicia con esta doctrina, pero vamos a ver el origen de los manuscritos, que también lo estamos viendo entrelazado con doctrinas erróneas. Lo importante es hacerle un poco ameno esto y no ronque por ahí. Primera carta a los Corintios. ¿Cuándo se escribió? Aproximadamente a finales de los 50, 57, dicen la mayoría de los eruditos. Es una carta escrita por quién, por el apóstol Pablo. Se le atribuye a él, a la comunidad cristiana o iglesia a los Corintios. Fue escrita desde Éfeso, cerca del tiempo de la Pascua, en el tercer año del viaje de Pablo que hizo a Éfeso. Pablo, esta carta a los Corintios, esto lo va a encontrar por ahí en Hechos 20:31, que Pablo vivió 3 años en Éfeso, entre el 54 y el 57 aproximadamente, probablemente. Mientras estaba allí, dice, los creyentes de la congregación le hicieron llegar posiblemente por conducto de Estéfanas, Fortunato y Acaico, dice, algunas consultas. Eso lo vamos a ver en 1 Corintios 16. Le hicieron llevar unas consultas al apóstol Pablo y él redacta una carta para contestar las consultas que le hicieron. Y usted va a encontrar casos específicos de los corintios. Primero vamos a Corintios, a los Corintios capítulo 16, en el versículo, ahorita le digo, primera a los Corintios capítulo 16, en el versículo 17, dice, me regocijo, dijo el apóstol Pablo, con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, creo que es, ¿verdad? Acaico. Pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Es decir, ya había hombres que tenían iglesias en esa época. Priscila y Aquila tenían en su casa la iglesia, si usted puede apreciar ello. Pero dice que estos hombres, Fortunato, Acaico y Estéfanas, visitaron al apóstol Pablo y le vinieron a consultar algo. ¿Qué hacemos en este caso? Pablo, ¿qué hacemos? Entonces Pablo, como respuesta a ellos, surge en la primera carta que envía a los Corintios, que realmente la mayoría de los eruditos coincide que es la segunda esta, porque la primera prácticamente no está incluida aquí en la Biblia. Luego la vamos a investigar y se las voy a analizar. Entonces, mire, si podemos ver
una de las consultas en 1 Corintios capítulo 5, ahí podemos ver una consulta. Este libro fue escrito primeramente por las divisiones, las discordias y los escándalos que amenazaban la vida cristiana. Por eso fue escrita esta carta, como una consulta que le hicieron al apóstol Pablo. Pero ¿qué discordias podía haber habido? ¿Qué escándalos había en la iglesia de Corinto que tuvo Pablo que escribir una carta? Obviamente que esta carta era inspirada por el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Pero por eso fue escrita, por las discordias y los escándalos y las divisiones que había en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué problemas tomó el apóstol Pablo? Pues vamos a ver en 1 Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el Señor de vuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está entendiendo más o menos que era un problema, ¿verdad?, de inmoralidad sexual, ¿sí o no? Entonces, ese problema de inmoralidad sexual, estos hombres fueron y le consultaron al apóstol Pablo, y que dice Pablo, yo les contesto, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? Dijo el apóstol Pablo, entréguenle a Satanás. ¿Se escucha feo, sí o no? Así es que usted no han entregado. Le voy a decir por qué significa entregar a Satanás. Entregar a Satanás, según las escrituras, significa lo que dice en Mateo por ahí 16. Si tú encuentras una persona cometiendo algún acto, le corriges. Si no te hace caso, llévate a 2 testigos y le corriges. Y si no, por ahí dijo alguien, me acuerdo que dijo, tenlo por gentil y publicano. Dice, no, pero esa es una frase rigurosa o más religiosa, ¿no? Pero lo que quiere decir en conclusión es que ese hombre se le deje que coseche lo que ha sembrado, nada más. O sea, que ya le dijimos que no anduviera haciendo eso. Ya le dijimos otra vez, entonces pues ya no le digan más, déjenlo que Satanás destruya su carne o su cuerpo para que sea salvo en la venida del Señor. Eso fue una instrucción del apóstol Pablo. Significa que no es que se va a ir al infierno porque estaba realizando tal cosa, pero sí puede llegar a destruir su cuerpo el espíritu de Satanás. Se han dado cuenta que es una carta más bien hablando con respecto a moralidad, pero también habla de los dones espirituales. ¿Cuántos saben? El apóstol Pablo enseña acerca de los dones espirituales a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia demasiado inmoral, con divisiones y con problemas de escándalos. Realmente no era la iglesia santa de Dios, pues por eso Dios y el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo les dice, aquí están los dones espirituales, para que a través del poder del Espíritu Santo ustedes puedan salir de esa situación, de esa circunstancia. Muchas veces condenamos a personas que tienen ese problema, pero lo que los hace libres es el poder del Espíritu Santo. Les da la convicción de que ya no continúen haciendo eso, porque si continúan haciendo eso y siembran para la carne, lo de Gálatas 6, 7 y 8 dice, cosecharán corrupción o destrucción repentina. Por eso se escribió el apóstol Pablo esta carta. Hablaba de los dones espirituales para darles poder y puedan salir adelante aquí en la tierra. Es decir, sin el Espíritu Santo es difícil. Aunque tenga Cristo en su corazón, pero sin el poder del Espíritu Santo es difícil salir y no caer en los engaños de Satanás, el diablo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo todos. Entonces era una iglesia realmente con problemas de inmoralidad. Tocó ese tipo de problema, los pleitos delante de los jueces también. En 1 Corintios 6, mire, había pleitos entre hermanos, es que uno le robó la gallina al otro y andaban llevándolo allá con el comandante de la policía y luego se lo llevaban con el ministerio público para presentar una querella. Así más o menos estaba la situación. 1 Corintios 6, mire, versículo 1.
¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que los que hemos de juzgar a los ángeles, cuando más tal cosa de esta vida, ¿no? O las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlo, lo digo, o para vergüenza lo digo, eso quiere decir, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué significa? Esto vitupera y avergüenza el evangelio de Jesús. Está como de repente usted o un creyente en la actualidad, de repente en un pueblito por allá cerca de la sierra, el hermano me robó la gallina, pues voy a ir con el juez y le voy a poner una demanda ante el Ministerio Público. Entonces, ese tipo de cosas, dice el apóstol Pablo, resuélvanlos ustedes. ¿Que no hay alguien en la iglesia que pueda resolver este asunto? ¿Sabes qué, hermano? Regresa de la gallina, o si no te la regresa y no tiene, pues sabes que perdónale y que te invite el caldo. ¿Entiendes? Es muy fácil, ¿sí o no es fácil solucionar eso? Que te invita al mole y ya sencillo, se la comen entre los dos y cantan alabanzas a Dios. Pero resuélvanlo ustedes, dice el apóstol Pablo, no vayan con el Ministerio Público a que les ponerle una demanda. ¿Por qué? ¿Qué demanda vienen a hablar? No, pues vengo porque me robó el hermano, el hermano Pepe Toño me robó la gallina y vengo a entablar una demanda. Pero ¿quién te la robó? El hermano Pepe Toño. Pues ¿de qué religión eres? Y luego ya empiezan a saber. Pues somos los que seguimos a Jesús. Ah, o sea, eres cristiano, eres creyente en Jesús. Qué vergüenza que vengan a poner una demanda porque el otro le robó. Entonces el hermanito que cree en Jesús es el ladrón. Y ya se empiezan a dar cuenta de cómo está la iglesia de Jesús. ¿Me entiende? Por eso dice Pablo, resuelvan ese asunto internamente, no se los lleven a un juez porque van a avergonzar el evangelio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Pablo dejó esta carta también para por lo menos, una instrucción también respecto a ese tema. No avergoncemos el evangelio de Jesús. Respecto a los pleitos, a los dones espirituales también. Y también dice el alimento ofrecido a los dioses también, eso también. El orden y el culto en la iglesia también. Y trata sobre la Eucaristía. 1 Corintios 11, ahí nos recuerda la cena del Señor. Mire, vamos a 1 Corintios 11. Trata sobre la cuestión de la Eucaristía. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Y por qué usted y otras personas la han tomado y no la han tomado dignamente? 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos colgaron los tenis. Entonces nos narra de la situación de la cena del Señor, cómo lo tomaban muchos. Antes, muchos de nosotros íbamos y nos daban aquel pedacito de harina cocido y nos lo tomábamos, pero no entendíamos qué representaba eso. Y de repente, no, pues vino un cáncer agresivo. ¿Y por qué vino un cáncer? Dice en Oseas capítulo 4 versículo 6, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque fueron y se tragaron el pedazo de pan sin entender que Jesús había llevado la enfermedad por ellos.
Porque fueron y se tragaron el pedazo de pan sin entender que Jesús se había hecho pobre para que ellos fueran enriquecidos. Porque se fueron y se tragaron el pedazo de pan sin entender que Jesús había llegado del pecado de la humanidad. Porque se fueron y se tragaron el pedazo de pan sin entender que Jesucristo fue el sustituto de ellos, llevando toda maldición en la cruz del Calvario para que ellos sean libres de ello. Es decir, comieron deliciosamente la hostia, en otras frases, para que no se sientan mal, nuestros amigos de internet, comieron deliciosamente la hostia sin entender que Jesucristo llevó la enfermedad por ellos. Aún más, echándole la culpa a Dios, que si estaban enfermos era por culpa de Él. Colgaron los tenis y al fin de cuentas en el sepelio dijeron, Diosito se la quiso llevar. Qué triste ver que le echen la culpa a Dios cuando no entendieron que ellos tenían que tomar la Santa Cena, celebrar esto con conocimiento. Dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, después de que se prueben y ustedes conozcan lo que Jesús hizo por ustedes, entonces tomen la Santa Cena, porque van a dignificar lo que Cristo hizo por ustedes, entendiendo que si está enfermo, Señor, la tomo porque creo que por tus llagas, por tus heridas soy sano, porque tú llevaste la enfermedad. No nada más pasan por pasar al frente y ya, no saben. Y al rato murió Doña Tencha y... ¿está entendiendo? Entonces es importante entender por qué ha muerto la gente. No échenle la culpa a Dios de lo que sucede. No le echen la culpa a Dios. Entonces esa instrucción también la dio el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, ¿está entendiendo? Es una de las mejores cartas para mí porque trae los dones espirituales. La manifestación del Espíritu Santo y trae lo que es recordar la muerte de Jesús. Usted tiene que recordar su muerte. ¿Pero qué va a recordar de su muerte? ¿Que murió en la cruz? Sí, y murió en la cruz para llevar la maldición y ustedes no tengan esa maldición. Murió en la cruz para llevar la enfermedad y ustedes no estén enfermos. Murió en la cruz para llevar la pobreza y ustedes no sigan pobres. Murió en la cruz para llevar el pecado y nosotros seamos justos, vivificados, nacidos de nuevo en nuestro espíritu. La justicia de Dios aquí en la tierra. Entonces, cada vez que se toma la Santa Cena se debe tomar con conocimiento. No nada más abrir la boquita como voy a decir como el patito que se le da una semillita y abre su boquita. No, debe ser con conocimiento. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí estamos de acuerdo en eso, va? Entonces todo eso lo escribió en la primera carta a los Corintios. Trae muchísima instrucción para la iglesia. Y antes porque yo lo hice. Entonces yo no le digo por juzgar a alguien, sino que yo directamente iba ahí. Y eso sí, no la mordía porque era pecado, ¿eh? Hasta se me atoraba. Pero no la mordía porque era pecado. ¿Sí? Lo bueno era cuando la rociaba con vinitos, ¿no? Y andaba la gente cruda, pues. Pero no es algo serio la cena del Señor. Es algo serio. Tiene mucha seriedad esa ceremonia, es una de las más importantes para mi vida. El celebrar su muerte es lo más importante. ¿Entiende? Pero hacerlo con el conocimiento correcto. Y luego dice Pablo, por eso hay muchos muertos y debilitados, o sea, muchos están enfermos por eso. Porque no les enseñan por qué deben de celebrar esa ceremonia de recordar la muerte del Señor. Muchos creen que a través de ellos se van al cielo y si dejan de tomar eso, se dejan de irse al cielo. Entonces eso no es cierto. Usted se va al cielo porque creyó en Jesús. No porque recuerda su muerte, sino porque creyó en Él, nació de nuevo y se va al cielo. Y el tomar y realizar esa ceremonia es de lo más maravilloso que hay. Recordamos lo que Jesús hizo por mí. Si Jesús murió y se sacrificó en esa cruz y le dolieron esos clavos, le dolió esa muerte espiritual, cayéndole 3 horas de tinieblas ahí, cayéndole toda maldición, eso lo recordamos. Y eso me da la garantía y me nace más amor de lo que Él hizo por mí. Y así para mí es un acto sublime y maravilloso. No es nada más llegar y pasar al frente porque ya me toca, o porque ya es domingo, porque me confesé. No es por eso. Es un acto más sublime que esos
que ese simple acto, vaya. Muchos lo hacen como un acto de una obligación. Yo me acuerdo que me decía mi abuela, confiésate, hijo, para que comulgues. Y yo, y si no me confieso y me confieso ante Dios y comulgo, ¿qué pasa? O sea, la verdad siempre estuve en contra de eso, ¿no? Yo desde los 10 años, 8 años me estoy confesando ante mi Padre Celestial. Nunca acepté eso. Y sí comulgué conociendo y pidiéndole perdón a mi Padre Celestial. Pero bueno, le digo, eso, el tomar la Santa Cena, recordando la muerte del Señor, sin discernir el cuerpo de Jesús, dice Pablo, eso trae muerte repentina, trae destrucción, lo cual también se puede denominar como una herejía, porque el tomar la Santa Cena, creyendo que al confesar tus pecados ya la puedes tomar, es un error muy grande. Necesitas discernir y entender el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó en ese cuerpo de Jesús? ¿Qué llevó ese cuerpo? Llevó enfermedades, llevó maldición, llevó pobreza, llevó todo lo malo para que usted reciba lo bueno de Dios. Eso representa discernir el cuerpo del Señor. Y luego dice Pablo, por eso hay muchos muertos, debilitados, enfermos. Muy bien, cambiemos de tema, antes que nuestros amigos de internet nos cuelguen. Entonces, también Pablo defiende su autoridad y su mensaje de apóstol. En esta primera carta también tratas temas como la caridad también, los carismas, es decir, los dones, y la resurrección. 1 Corintios 15, vamos a ver lo de la resurrección, también trata el tema ese. 1 Corintios 15. ¿Qué resurrección? ¿A qué resurrección se refiere Pablo? Pues vamos a ver. 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios 15, 35. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los cuerpos o con qué cuerpo vendrán? ¿Sí entiende más o menos el tema? La resurrección se refiere a cuando Jesucristo viene para que ustedes sean resucitados y su cuerpo sea transformado de ese cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Aquí mismo lo dice, mire. ¿Cómo resucitarán los muertos? Dirá alguien. Alguien se preguntará, ¿en qué cuerpo vendrán? Muy bien, aquí dice. Dice Pablo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la de los animalitos, otra es la de los peces, otra de los aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, fíjense. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Luego el 44 dice, se siembra cuerpo animal o natural y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal o natural y hay cuerpo espiritual. Entonces habla de dos cuerpos, ¿verdad? El normal que usted tiene y va al baño con él. Y luego le echa carnita los domingos. Pero hay un cuerpo espiritual o celestial. Ese es el que usted va a adquirir cuando Jesús venga por su pueblo. Así lo señala. Ese es el que va a adquirir usted cuando sea levantado. ¿O no piensa que un día se va a ir al cielo? Si se cree que va a ir al cielo, no se va a ir en este cuerpo, que le va a explotar por la atmósfera y todo ese rollo, les va a explotar. Tiene que transformarse su cuerpo en un cuerpo inmortal, es decir, un cuerpo celestial. Eso lo menciona el apóstol Pablo. Entonces, este tema también lo trató en el tema, la carta a los primeros Corintios. Está muy interesante, ¿no? Le está dando una garantía de que usted, si no muere antes aquí en la tierra, y si su cuerpo no llega a la tumba y a engusanarse ahí, significa que su cuerpo va a ser transformado. Y aún así que su cuerpo se engusane, digo, se escucha feo, ¿no? Pero el cuerpo de todos nosotros, después de 120 años, si nos meten en una tumba, se tiene que engusanarse o no.
Y dice, la mayoría coinciden que ese polvito que quede por ahí va a ser transformado cuando venga el Señor Jesús y su cuerpo celestial, o su cuerpo más bien, su cuerpo natural de carne y hueso, a través de ese pedacito de tierra que quedó, de hueso que quedó ahí, se va a transformar en un cuerpo celestial y usted va a ascender juntamente con los demás que estamos aquí en la tierra todavía viviendo. Eso es lo que la palabra dice. Y el apóstol Pablo trató mucho del caso ese. Sin embargo, en 2 Timoteo 2 usted va a encontrar que había personas que ya habían dicho que la resurrección ya se había dado. El apóstol Pablo se murió creyendo que él iba a resucitar. Resucitó espiritualmente porque nació de nuevo, mas no físicamente. ¿Me entiende? Entonces, todo ese tipo de temas los trató el apóstol Pablo en la primera de los Corintios. Es muy interesante esta carta. Trató ese tipo de temas de la cuestión de la resurrección. Nadie le entendía la resurrección. No le entendían, ni el apóstol Pablo dio una instrucción respecto a la resurrección. Ahora, ¿por qué habló de la resurrección con los corintios? Porque los corintios estaban viviendo una vida de inmoralidad. Como diciendo el apóstol Pablo, bueno, trata de... miren, 1 Tesalonicenses capítulo 5, hablando ya de otras las cartas, pero el apóstol Pablo da una instrucción muy importante aquí respecto al cuerpo. Primera carta a los Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Colosenses, capítulo 5, versículo 23. Asimismo el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de él, nuestro Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 6, regresamos a Corintios en el capítulo 6, dice, versículo 19, vamos a leer el 15. 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, en ningún modo. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es donde menciona los cuerpos. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recibiste a Jesús, ahí habita el Espíritu Santo. Pero ese cuerpo donde habita el Espíritu Santo, ese cuerpo va a resucitar. Eso es lo que te está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la inmoralidad que había en ellos. Les quería dar a entender, en pocas palabras, les quería entender que necesitaban realmente, primero, el poder de Dios para salir de esa inmoralidad. Segundo, necesitaban que el Espíritu Santo se manifestara sobre ellos y habitara en ellos. Y necesitaban entender que ese cuerpo, en conclusión, ese cuerpo realmente no iba a tener ni un significado aquí en la tierra después de muerto. Simplemente iban a resucitar en un cuerpo nuevo. Entonces, ¿para qué? Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿para qué lo utilizas para la fornicación? Pues, utilízalo para el Señor. Y si lo utilizas para el Señor, si lo utilizas para la fornicación, a fin de cuentas ese cuerpo es carne y hueso y no tiene ni un, en pocas palabras, no tiene ni una, ¿cómo le puedo decir? A lo mejor no tiene ningún, no tiene eternidad, para que me entienda, no tiene eternidad. Sin embargo, debe ser transformado en un cuerpo inmortal. Todo eso hablaba en la primera a los Corintios. Segunda a los Corintios, escribió esta carta en Macedonia, después de haber salido de Éfeso, donde había escrito la primera carta. Esta la escribió ya después en Macedonia, supuestamente en el año 57 también, y probablemente se ocurrió en el otoño del 57 después de Cristo, en el transcurso del viaje que se narra en Hechos 20, vamos a Hechos 20, versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo Hechos capítulo 20, versículo. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aparentemente en ese viaje fue cuando escribe esta carta el apóstol Pablo.
en ese viaje que narra a Macedonia. Entonces, esto habla un poco del ministerio del apóstol Pablo como apóstol y predicador a los gentiles. El apóstol Pablo trata de hacer correcciones con respecto a observar el fruto de la primera epístola, es decir, escribe la primera epístola para corregir al pueblo de los corintios, pero esta es para, simple y sencillamente, para ver el fruto o el resultado de la primera corrección. Escribe esta segunda carta o epístola a las nuevas comunidades cristianas inclusive, y se dirige a otras personas que no habían recibido a Cristo como Señor. Entonces, y el problema es que Corinto era una ciudad que griega que estaba llena de excesos sexuales, era el problema de los corintios. Tenían inclusive el templo de la diosa Afrodita, era un centro de prostitución, el centro de la diosa Afrodita. Así es que si usted va a la zona rosa de México, es el templo de Afrodita. No se crea. Entonces, esa diosa pagana Afrodita era un centro de prostitución ahí en Grecia, y todo eso contaminaba la mente de los hermanos, ¿me entiende? No es la misma que usted predique el evangelio en el centro de Guadalajara, que se vaya al Bora Bora en Mazatlán a las 10 de la noche a predicar el evangelio. ¿Verdad que no es la misma? Y le voy a decir, porque un hermano allá en Mazatlán dijo: el Señor me ha enviado a salvar a los que van saliendo de la disco, todos embriagados y después de divertirse. Se fue y predicó al Bora Bora y terminó haciendo meditación y yoga allá en la orilla de la playa. A las 10, 11 de la noche ahí lo tenía haciendo meditación y yoga. Entonces, no es correcto que vayamos a predicar a esos lugares, ¿entiende? Es correcto que después de que salgan de esos lugares, otro día usted les predique en su casa. Pero en esos lugares, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que le den ganas, pues, andar junto con los, se andan echándole a la disco ahí, estilo Michael Jackson, y luego de repente, pues no, y luego de repente se le va a empezar a mover la patita así, y al rato todo el cuerpo. Digo, no queremos que haya en el exceso de ese tipo, no. Hermano, ¿puedo bailar con mi esposa música romántica, la que toca ¿cómo se llama? El venezolano que se convirtió, el Puma. ¿Puedo bailar música romántica con mi esposa cristiana? Báilela. No la quiero bailar, hermano. No la baile. ¿Está entendiendo? O sea, no debemos de quedar tampoco en lo... Hermano, es que invité a una cena romántica a mi esposa a la orilla del mar y me llevé una grabadora y puse música del Puma. ¿Puedo hacerlo a la orilla del mar con mi esposa en una rica cena, en un corderito adobado, con su deliciosa sopa? ¿Puedo hacerlo, hermano? Pues cada quien decide, ¿no? En ese tipo de sentido. ¿Me entiende? Entonces... Muy bien, entonces la carta a los corintios, otra cosa diferente a eso es tenerse que ir al Bora Bora. Hermano, me llevo a mi esposa al Bora Bora y me pongo a bailar ahí con todos. Absorber el humo, como ya no fumo, voy a absorber el humo de los que están ahí para acordarme. Cada quien decide, yo no lo recomiendo. Pero si usted lo decide, usted vaya. Entonces... no confunda la religiosidad con la palabra, ¿me entiende? No debemos de quedar en el extremo, pero tampoco me voy a ir al Bora Bora con mi esposa. Vámonos, vieja, al Bora Bora, y andamos ahí con los gringos que andan casi a punto de desnudarse, camiseta mojada ahí, bailando el Bora Bora. Yo creo que sería como que mi mente regresara atrás y me acordara las cosas, otras cosas, ¿no? Entonces, a veces no es correcto, definitivamente no es correcto. Pero, hermano, ¿puedo tener una cena romántica con mi esposa y bailar con ella? Puede hacerlo. Pero si usted es medio religiosón
Pero si no lo quiero hacer, pues no lo haga. Todo le es lícito, mas no todo le conviene, dijo el apóstol Pablo. Así es que, ¿me voy a ir al infierno por bailar con mi esposa? No. Entonces, son detalles que el apóstol Pablo estaba tratando. ¿Qué trató en la segunda a los Corintios? Dice el apóstol Pablo, para empezar era una ciudad pagana, pues era donde se movía todo el... Hay cuenta de aquí, vámonos a Mazatlán o a Vallarta. Es más o menos como Vallarta, para que me entiendan en la actualidad. Eso era Corinto, que estaba en Grecia. Así era más o menos la ciudad de Corinto. Estaba el templo de la diosa Afrodita. Y Pablo fundó ahí su iglesia en Corinto. Es como si usted se fuera a Vallarta a fundar la iglesia, ¿no? Algunos judaizantes, enemigos del apóstol Pablo, trataron de destruir la obra que él estaba realizando en Corinto. Por eso, y para ello, escribe esta segunda carta, que tiene un aspecto de defensa de la fe. Eso se llama apologética. Pablo defiende su personalidad, la elevación de su vida espiritual y los trabajos y sufrimientos, padecimientos a causa del evangelio. 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Inclusive todo eso le ocasionó al apóstol Pablo, le ocasionó todo ello. Él escribe sobre aflicciones. Entonces ya concluimos, analizamos dos cartas, primera y segunda a los Corintios. Se le atribuyen al apóstol Pablo como autoría. Y vamos a ver la doctrina errada de este día. Se llama los apolinaristas. El nombre apolinarista proviene de un hombre llamado Apolinar. Él vivía en la Odisea. Era un hombre de gran erudición, es decir, era un erudito. Este hombre fue nacido en el 310 después de Cristo y era en el 360 después de Cristo, es decir, en el siglo IV. Él era el obispo de la Odisea, era un hombre obispo. Por eso le digo que muchas de las herejías que surgieron dentro de la misma iglesia, no fuera de la iglesia. Entonces este hombre era un obispo muy renombrado era en la Odisea. Este hombre, Apolinar, tomaba como punto de partida para su doctrina: Cristo es Dios y hombre. Este hombre, en los primeros siglos había unas preguntas que se hacían los discípulos. Después de la muerte del Señor, primero, segundo siglo, finales del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, eran unas preguntas frecuentes. ¿Quién es Jesús? ¿Jesucristo es Dios? Se hacían esa pregunta. ¿O es el Hijo de Dios? Jesucristo, el Dios hecho carne, nació de la Virgen. La Virgen es la mamá de Jesucristo hombre o de Jesucristo Dios. Ese tipo de preguntas y cuestionamientos se hacían en los primeros siglos. Y eso se le denominó cristología. Es decir, vamos a entender quién es realmente Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo que se encarnó, o solamente Dios, Cristo en su humanidad con el Espíritu Santo dentro, ¿quién es? Entonces, al haber esas preguntas hubo obviamente doctrinas que surgieron a raíz de ese tipo de preguntas. Mire, este hombre creía, en primer lugar, decía él, si Cristo es solo un nombre, no sería capaz de salvar al pecador. O sea, él negaba la humanidad de Cristo, para que me entienda. Decía, si Cristo solamente es hombre, no puede redimir ni salvar al pecador, ya que el hombre por sí solo no puede salvar a la humanidad, dice. Pero también decía él, si Cristo es Dios, tampoco podría salvar, ya que no podría ser mediador
ni sufrir la muerte en una cruz. Entonces, ¿quién es Cristo?, se preguntaba él. O sea, no es ni hombre, porque un hombre no puede redimir a la humanidad, pero tampoco es Dios, porque Dios no puede ser clavado en una cruz, decía este hombre. Entonces, este hombre basó realmente su teología en Tesalonicenses 5:23, Juan 1:14, Romanos 8:3. Cuando tenga oportunidad la lee. Entonces, sobre esta base él concluía que Cristo asumió un cuerpo humano que poseía el principio de la vida, es decir, el alma, pero que el verbo divino tomó el lugar del espíritu, o la parte racional más elevada del ser. En pocas palabras, Cristo no tenía un espíritu humano. Este hombre no creía que Cristo tenía un espíritu humano, en primer lugar. Aunque su cuerpo y su alma eran humanos, él no creía que él tenía un espíritu humano. Y luego, segundo, él creía que si Jesucristo fuese hombre perfecto, no habría manera de garantizar su impecabilidad y se produciría un problema serio al tratar de armonizar las dos voluntades. En conclusión, él decía, si Cristo como un hombre no puede venir a pagar por la humanidad, y segundo, si fuera Dios no puede crucificarse en la cruz, entonces ¿quién es Cristo? Es un poquito contraria a esta doctrina, a lo de Arrio, que ya lo vimos, pero realmente negaba la humanidad de Jesús, no porque, ¿cómo les puedo decir? Él decía, bueno, si Cristo vino a ser 100% hombre, ¿cómo un hombre podía pagar el precio del pecado por la humanidad? Pero si es Dios, ¿cómo Dios puede ser crucificado y llevar toda maldición? No tiene relación con el pecado. Entonces, hubo hombres que refutaron esta doctrina de Apolinar. Eran 3 teólogos de Capadocia: Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza y Basilio el Grande. Ellos respondieron y refutaron a Apolinar. Ellos dijeron que si Cristo no es verdadero hombre, no sería posible explicar las limitaciones que demostró durante su ministerio terrenal, ni la lucha entre la voluntad humana. Hebreos capítulo 2, mire, ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 2. Versículo 17 y 18. Por lo cual, hablando de Jesús, debía de ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, para poder expiar los pecados, él tenía que venir como un ser humano, a pesar de ser Dios. Tenía que venir como un ser humano, porque en 1 Corintios 15 se le denominó el postrer Adán. ¿Sí sabe usted eso? Que a Jesús se le denomina el postrer Adán. Si se le denomina el postrer Adán o el último Adán, significa que como Adán estuvo en el inicio, sin pecado, sin contaminación, este postrer Adán venía a redimir a la humanidad, pero como el Hijo del Hombre, como en pocas palabras, venía a redimir como un ser humano a la humanidad. Y esa fue la doctrina que sacaron estos hombres capadocios, contradiciendo a lo que Jesús dijo, contradiciendo a lo que Apolinar dijo. ¿Qué dijo Apolinar? Él el 100% hombre no puede ser, sino hay una mezcla entre hombre y Dios, Dios hombre. Conclusión, Jesús, usted lo ve físicamente, pero Jesús, dentro de él no está un espíritu humano, sino está el Espíritu Santo operando en Jesús. Y eso no es bíblico, se denominó como una herejía en este caso del tercer siglo, cuarto siglo. Se denominó una herejía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre Jesús en el Jordán. En San Juan capítulo 1 lo podemos ver. El Espíritu Santo a lo mejor ya moraba dentro de él, pero él necesitaba tener un espíritu humano. ¿Para qué? Para cargar en ese espíritu humano toda maldición en esas 3 horas de tinieblas. Y alguien se tenía que separar del Padre. ¿Qué? El Espíritu de Jesús se separó del Padre. Jesús dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, Hechos capítulo 2, es decir, el Espíritu de Cristo tenía que venir, en pocas palabras, a sustituir al espíritu humano, llevando toda maldición. Alguien tenía que ser muerto espiritual para llevar el pecado, y eso fue Jesucristo.
Él dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted lo podrá encontrar en la Escritura. ¿A quién separó? A su cuerpo, su alma, a su espíritu. Lo separó completamente. Lo desamparó. En conclusión, Jesucristo tenía que venir en espíritu humano, en alma humana y en un cuerpo humano. Siendo Dios mismo, viene y deja su deidad. Filipenses capítulo 2 y dice, no estimo ser igual a Dios ni ser el mismo Dios del Antiguo Testamento, sino yo mismo me despojo y soy un ser humano por amor a la humanidad, para morir por la humanidad. La diferencia entre Jesús y nosotros, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la diferencia entre Jesús? Dice en San Juan, para así como Él es en esta tierra, así seamos nosotros. 1 Juan capítulo 4. Así como Él es, así seamos en esta tierra. La única diferencia entre Jesús y nosotros, que Él ya tenía la redención completa de todo su ser. Conclusión, Jesús tenía un cuerpo, dice la Biblia, que traspasaba paredes. Usted no lo intente porque no lo va a hacer. Va a terminar con un buen golpe en la frente. Dice que Jesús traspasaba las paredes, es decir, Jesús tenía la habilidad de en el monte de la transfiguración ir con su cuerpo y de repente convertirse en un cuerpo luminoso. Tenía la mismo que tenía Adán en el principio, dos cuerpos. Un cuerpo natural de carne y hueso y un cuerpo celestial para transportarse de un lado a otro y trascender las barreras de lo material. Jesús, dice la Biblia, que se trasladaba y transportaba de un lado a otro. Lo andaban apedreando y de repente Jesús se perdió de esa situación. Muchos dicen que el poder del Espíritu Santo paralizó a las personas, pero otros dicen que el cuerpo de Jesús simple y sencillamente se transportaba y no le dañaban las cosas naturales. En conclusión, cuando Jesús murió en la cruz, no adoptó ese cuerpo celestial, Él adoptó su cuerpo de carne y hueso para poder derramar su sangre. Y la diferencia entre el cuerpo de Jesús y el de nosotros es que el cuerpo de Jesús era incorruptible, el cuerpo de nosotros es corruptible. ¿Está entendiendo? A pesar de que la primera de Juan dice que así como es Jesús en este mundo, así seamos nosotros. Es decir, en la manera de operar, como operó Jesús, sanando a los enfermos por el poder del Espíritu Santo, así usted también debe ser aquí en la tierra. ¿Entiende? ¿Debe ejercer la misma autoridad que ejerció Jesús? Sí, aquí en la tierra debe ejercerla usted, para echar fuera todo el poder de las tinieblas. Entonces, esta herejía en conclusión decía, Jesús es neutro, está mezclado entre un cuerpo humano, un alma, pero el Espíritu Santo está en lugar del espíritu humano, de él no tiene espíritu humano, por lo cual se consideró una herejía del primer, del segundo, tercer siglo. Y así sucesivamente, si le damos una aplicación en la actualidad, hay muchos que están debatiendo sobre el mismo tema. Jesucristo, muchos creen, dice, y tienen la teología esta, Jesucristo, Dios hombre. Sí entendemos que es Dios hombre, ¿verdad? Pero cuando vino a la tierra estuvo en su humanidad, mas no en su deidad. Entonces Jesucristo, Dios hombre, estaban crucificando a Dios en la cruz, muchos dicen. No estaban crucificando a Dios en la cruz. Estaban crucificando al que se denominó él mismo el Hijo de Dios. ¿Para qué? Dejando su deidad, dejando su Padre, dejando ser Dios mismo. Él dice, yo vengo y me crucifico físicamente por la humanidad. Todo lo contrario a lo que dijeron los gnósticos. Por eso se consideró una herejía del tercer siglo, el apolinarismo. Así se denomina esta doctrina y por consecuencia muchos en la actualidad la están considerando. La persona que cree esto pierde su salvación o no, no es salvo a causa de esto. No, porque en primer lugar sí creen que fue crucificado en una cruz. Creen en el sacrificio de Jesús, con la diferencia que hay un espíritu humano que no tuvo. Yo en lo personal, eso es lo que yo creo. Que no, en conclusión, no es que dejen de ser salvos o no sean salvos. Simplemente no creen el sufrimiento completo de Jesús en la cruz del Calvario. Pero Dios en su misericordia, al decir, Jesús, tú eres mi Señor, desde ese momento muchas personas, por la misma misericordia de Dios, están naciendo de nuevo, ¿me entiende? A pesar de la falta de conocimiento, muchas personas están naciendo de nuevo. Póngase de pie, dele gracias al Señor, nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor.
Gracias por tu inmenso amor, Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, Señor. Gracias te adoramos, Señor. Venimos a adorarte en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros, Jesús. Gracias por haber muerto, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, por llevar toda maldición, toda enfermedad. Gracias una vez más, Señor, por ser el dador de la vida, Señor. Gracias por ser el dador de la salud. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, maravilloso Rey. Gracias por mostrarnos tu gloria, Señor, y el conocimiento de ti, Señor, por librarnos de las doctrinas erradas, Señor. Nos declaramos vida, Señor, en nuestros cuerpos, largura de años. Gracias, Señor Jesús.